Éxodo capítulo 8, vamos a seguir viendo lo de las plagas que comenzamos la semana pasada y vamos a ir con calma. Hoy vamos a ver dos plagas, pero vamos a ir viendo cada una con tiempo. Si te acuerdas, estamos en este punto de la historia donde Dios quiere liberar a su pueblo y Dios está dándole la oportunidad a Faraón de que él se arrepienta y reconozca que Él es Dios y se rinda ante Él. Y no solo esto, sino todo el pueblo de Egipto. Pero no solo esto, esta historia vas a ver más adelante cuando avancemos en la Biblia y en el Antiguo Testamento que Dios se revela a Egipto, pero es una historia que todo el mundo conoce al final. O sea, al final todos saben, ellos adoran al Dios que los sacó de Egipto. Entonces es un acontecimiento tan importante en la historia que Dios va a hacer cosas increíbles y eso va a quedar para la posteridad. Es el Dios que lo sacó de Egipto, que lo sacó del imperio más poderoso, o sea, hizo lo imposible. Y la semana pasada veíamos esto, como Dios va a golpear el corazón del faraón y empieza con la plaga de la sangre y convierte el agua del río Nilo y todos los estanques en sangre. Y lo que hace Dios es ir en contra de cada ídolo que tiene el pueblo de Egipto, porque está respondiendo a la pregunta que hizo Faraón. Y esta pregunta fue irónica. Cuando Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo, Dios dice, Jehová de los ejércitos dice, deja ir a mi pueblo, ¿no? Y ¿sabes cómo responde Faraón? ¿Quién es Jehová? Y eso es con total ironía. ¿Quién es Jehová? O sea, no conozco a tu Dios, pero no solo no conozco a tu Dios no es Dios. Y no me interesa quién es Jehová. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y es este orgullo de un hombre que se creía Dios, que eso era el faraón para ellos, era como un Dios. Y él pensaba que él tenía la autoridad sobre todo, la autoridad final. Y Dios le va a enseñar a Faraón quién es Dios realmente. Y a veces Dios tiene que actuar así. Tú puedes decir, bueno, yo no es que me crea Dios, ¿no? O sea, no me creo un ser superior, no me creo ser todopoderoso, invencible. Pero ¿qué pasa? Que vives tu vida como si no hubiera Dios. Y vives tu vida pensando que eres el centro del universo. Y entonces eso significa tomar el lugar que solo a Dios le pertenece. Y aunque tú no te consideres a ti mismo como una deidad, porque sería hasta ridículo, puede ser que en tu corazón tú sí estés tomando el lugar que solo Dios debe tomar. Y Dios le va a enseñar a Faraón esto. Entonces, después de hacer esto, de que convierte todo el agua del río Nilo en sangre, y entonces no pueden tomar agua, no pueden adorar a su Dios que era el río Nilo, y ellos pensaban que con eso ya tenían toda la prosperidad. Dios tira a su primer ídolo y les muestra que realmente Él es Dios. Pero ¿qué pasa? Que el faraón endurece su corazón y ni aún así cree. Y entonces en el capítulo 8 vamos a ver otra plaga. Y vamos a ver qué plaga es. Capítulo 8, versículo 1. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Ahora, dices, ¿por qué con ranas? O sea, ¿qué tienen las ranas? O sea, ¿por qué escoger las ranas? Y vamos a ver ahorita cómo es esto y cómo se presenta esta plaga. Hasta te voy a poner un video más adelante, pero porque tú puedes decir, pues a mí me gustan todos los animales, incluso me gustan las ranas, se me hacen bonitas. Pero piensa en esto, es una plaga de ranas, son cientos, miles de ranas, que cada vez que caminas das un paso y las pisas. O sea, y si a lo mejor no te dan miedo las ranas, ¿alguna vez has tocado una realmente? Pero mira, vamos a ver más o menos cómo se vería una plaga de ranas para que te des una idea. A ver si puedes poner el video. Todas esas son ranas. Y una plaga de ranas se vería así, que tú estás en tu casa, en medio de tu casa, y así está tu sala. Imagínate eso.
están en tu sala, están en tu comida, o sea, no puedes dar un paso. Entonces ya con esa idea en mente vamos a entrar a ver esto. ¿Y por qué las ranas? Para los egipcios había una diosa que se llamaba Heket, que siempre era mostrada. Es más, tú puedes ver en la historia y ver los jeroglíficos que había de los dioses egipcios. Había una diosa con la cabeza de una rana. Y entre ellos creían y las ranas eran sagradas. O sea, tú no podías matar una rana porque se consideraba sagrada. Y adoraban a las ranas como una diosa porque era muy común en cierta etapa del año ver muchas ranas cerca del río, ¿no? La temporada de reproducción. ¿Por qué? Porque aparte se reproducían rápidamente. Si ves un poco, son de los animales que más rápido se reproducen. Y no solamente eso, ellos tenían esta idea que eran sagradas porque eran anfibios y entonces pertenecían a dos mundos, al mundo del agua y al mundo de la tierra, ¿no? Y ellos pensaban que espiritualmente también era así, como que las ranas pertenecían al mundo espiritual y también al mundo terrenal y eran como una deidad. Se creía que de esta diosa que tenía cara de rana, que de su nariz salía el aliento que daba vida a los cuerpos creados del polvo de la tierra por su esposo, el gran dios Cum, ¿no? Entonces era todo un sistema de creencias y todo un sistema de adoración hacia las ranas, ¿no? Y Dios, sabiendo esto y sabiendo el corazón idólatra del pueblo de Egipto, decide mostrarles, ok, ustedes consideran que las ranas son dioses por todas estas historias, pero yo les voy a mostrar que sus dioses no solo no les pueden ayudar, sino voy a poner a lo que ustedes consideran Dios en contra de ustedes, a ver si así se dan cuenta. Y otra cosa es que las ranas para ellos representaban fertilidad. Por lo tanto, ocupaba un lugar como de creador o hacedor de la vida y estaba también totalmente ligada con la sexualidad. Y Dios va a derribar cada uno de los falsos dioses. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en la plaga de las ranas. Versículo 3. Y del río, el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama. Y dices, ya Dani, ¿por qué hoy voy a soñar que las ranas se meten a mi cama? Y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, o sea, en todos lados en tu casa lleno de ranas. La verdad es que aunque a alguien le pueda parecer un animal bonito, la rana, es un animal realmente asqueroso. O sea, si has tocado uno, son babosos, o sea, tiene una textura babosa, son frías. O sea, si tú tocas una rana, se siente como si estuviera muerta, porque son frías. Yo mientras recordaba eso y pensando, ¿alguna vez he tocado una rana? Y sí, cuando era chico, tendría como 10, 11 años, teníamos un almendro enfrente de la casa y me gustaba subirme ahí a jugar, no sé por qué. Y en una de esas ocasiones subo y toco algo baboso y frío, ¿no? Y cuando veo una rana, pero era blanca. Entonces, del asco y todo me solté rápido y casi, o sea, me bajé así del árbol, casi me caigo. Entonces, sí he tocado una rana y realmente es asquerosa y es babosa, ¿no? Entonces, piensa esto, así como vimos en el video, cientos de ranas, miles de ranas en tu casa, en todos lados. Entonces, las primeras plagas que vamos a ver, junto con la de la semana pasada, son realmente asquerosas, son repugnantes. El río, que era de donde bebían agua, de donde daban agua a sus ganados, convertido en sangre, ¿no? Y apestando eso. Ahora las ranas, ¿no? Y después vamos a ver otra más. Y entonces y Moisés tiene que ir y tiene que obedecer a Dios y decirle, Moisés, ve y diles. Y Moisés seguramente sabía, porque acuérdate, él fue criado con los egipcios. Él una vez que cumplió la edad suficiente fue entregado a la hija del faraón como su hijo y él creció y sabía todo seguramente de los rituales y los dioses que adoraban los egipcios y él sabía lo que las ranas significaban y Dios le dice, ve con faraón y dile, deja ir a mi pueblo.
porque si no, eso, traeré una plaga de ranas. Versículo 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces Moisés se supone que va y hace lo que Dios le pide, que deje ir a su pueblo para que me sirva, y si no, entonces las ranas, y entonces Aarón ejecuta el plan, y tienen que tomar esta decisión de siempre, Dios me está pidiendo algo. Dios me está pidiendo algo que a lo mejor no me imagino cómo lo va a hacer, pero Él me está pidiendo algo. Y tú tienes que saber que todos los días Dios te está pidiendo algo. Dios te está pidiendo hacer algo que muestre al mundo quién es Él. Tal vez no son los grandes milagros como los que Moisés y Aarón están haciendo. O sea, Dios no te pide, a ver, ve al estanque y haz que salgan ranas. Pero sí te está pidiendo pequeñas cosas en obediencia que suman a una gran exhibición de quién es nuestro Dios. Piensa eso. Pequeñas actitudes, pequeñas decisiones de día a día, como abrir tu Biblia y tener un tiempo con Dios. Pequeñas decisiones como decidir qué vas a ver en tu computadora, en tu celular. Pequeñas decisiones como qué pláticas vas a tener, cómo vas a reaccionar, que al final son la suma de una gran exhibición al mundo de quién es nuestro Dios. Y conozco la historia de una chica que es hija de un pastor de Semilla, que ella cuenta la historia que cuando entró a la universidad, antes de subirse al autobús cada día, al camión para ir a su universidad, oraba esto: Señor, muéstrame, ¿a quién quieres que le hable hoy de ti? Y yo la verdad, o sea, nunca hice eso en la escuela. O sea, como que pues tú empiezas a hacer tu vida y vas por ahí y simplemente a veces la escuela se pone difícil y vas ahí sufriéndola y pasándola a veces hasta de panzazo, pero ve la actitud que podríamos tener ante la vida, sabiendo que Dios se quiere mostrar al mundo. Y entonces teniendo esta actitud, Señor, muéstrame a quién le quieres que yo le hable hoy de ti. Y tienes que saber que un corazón dispuesto y un oído bien atento es lo que se necesita para mostrar a Dios, al mundo, quién es Dios. O sea, un corazón dispuesto, un oído bien atento, es lo que se necesita para mostrar al mundo quién es nuestro Dios. Y no ir por la vida ahí rebotando, ¿no? Y simplemente como a ver qué pasa, sino tener esta disposición. Y a lo mejor tú estás esperando que Dios te pida grandes cosas, pero ¿cómo te va a pedir grandes cosas si no haces las pequeñas? Como día a día decidir honrarle, como día a día decidir a quién vas a obedecer, como día a día hacer lo correcto. Y tenemos a estos hombres que Dios les está pidiendo una gran tarea, pero el propósito de Dios es revelarse al mundo y ellos hacen lo correcto. Y entonces versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y entonces imagínate este video, todo Egipto así. Ahora, no solamente es la complejidad del animal asqueroso y la sensación, sino eran sagradas para ellos. Ni siquiera podían hacer así como quítate rana, porque era como un dios para ellos. No podían matarlas, no podían aplastarlas, no podían echar un pesticida para que se murieran, porque para ellos era sagrado. Y Dios simplemente hace lo que tiene que hacer. Versículo 7.
Y los hechiceros, y otra vez estos hechiceros, y los vamos a ver constantemente. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y digo, ¿qué ayuda? O sea, ellos son los hechiceros de Egipto. Son los hechiceros del faraón. Y en lugar de aliviar el problema, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues más ranas. Y no es lo que necesitaban. Lo que necesitaban era quitar las ranas. Pero otra vez, aunque ellos tienen cierto poder y aunque Satanás tiene cierto poder, su poder es limitado y no puede ir en contra de la voluntad de Dios. No sé si alguna vez has visto de estos memes que suben las señoras en Facebook, ¿no? Donde está un Jesucristo así como muy fuerte y del otro lado está un demonio así como muy fuerte y los dos están luchando a ver quién tiene más fuercita. Y digo, así no es la historia. Así no es Dios y así no es Satanás. O sea, Satanás es enemigo de Dios y tiene poder, pero no es rival para Jesús. O sea, Satanás está vencido y tiene un destino, ¿no? Donde va a ser realmente castigado. O sea, no es que a ver quién gana, no, Jesús ya ganó. Entonces, nada de lo que pasa, incluso de lo que Satanás hace, está fuera del control de Dios. Y entonces estos hechiceros, pretendiendo hacer algo, y sí con cierto poder, hacen algo, pero no pueden solucionar las cosas. Y tienes que saber que la ayuda que puedes encontrar sin Dios normalmente empeora las cosas. Estos hombres, aunque con cierto poder no podían solucionar el problema, solo intentaron copiar el poder. Y yo creo que hoy vivimos en un mundo donde hay muchos tipos de hechiceros. Y por supuesto no se llaman así. Pero gente que cree que tiene, o gente que realmente posee algún poder como para ayudarte, o cree tener cierto poder para ayudarte. Y hoy, por ejemplo, una de las cosas que más está de moda es la psicología. Ahora, ojo, yo creo que la psicología es buena para las cuestiones conductuales. O sea, ¿cómo ayudas a alguien a cambiar ciertos hábitos, no? O sea, si estoy sufriendo ansiedad y tengo, ¿estás comiendo bien? No. Pues por ahí empieza. ¿Estás durmiendo bien? No. Pues por ahí empieza. O sea, para temas conductuales creo que es una herramienta, pero no es quien puede cambiar tu corazón. Y a veces la gente actúa con esto. Y hoy en día he escuchado esto, que la psicología o un psicólogo es como canasta básica de las personas. Yo digo, ¿en serio? Y ojo, y si quieres estudiar psicología, creo que es una gran herramienta para mostrar a Dios al mundo. Pero no es quien puede realmente ayudar a la humanidad a arreglarse. El único que puede es Dios. Entonces, cuidado a quién acudes cuando tienes un problema. Cuidado quién es tu roca, quién es tu soporte. Y te digo, no tengo nada en contra de la psicología, creo que es muy buena para cuestiones conductuales. Pero otra vez, están buscando ayuda donde no deberían. Están buscando algo realmente bueno donde no lo hay, y la verdadera bondad solo nace del corazón de Dios, no del hombre y no de Satanás. Entonces estos hechiceros van y lo único que hacen es empeorar las cosas. No tienen la respuesta, no tienen el poder necesario. No sirve de nada, no ayuda, pero distrae. Y vamos a ver que una vez más la atención del faraón se distrae cuando ve que estos hombres tienen cierto poder y pueden hacer lo mismo. Versículo 8. Entonces faraón llamó a Moisés y a Aarón
Y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dices, órale, o sea, ya se acabó Faraón, ya se rindió. Y vamos a ver, ¿es esto realmente un arrepentimiento de parte de Faraón? O sea, ¿es realmente esta reacción que está teniendo y esto que está diciendo un arrepentimiento genuino? Y podría ser que ya por fin saca su bandera blanca delante de Dios, dice: me rindo, Dios, me rindo ante tu poder. Pero vamos a ver con detalle sus palabras y vamos a ver si esto es realmente así. Lo primero que hace, dice: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y eso se podría traducir a ora por mí. O sea, tú ve delante de Dios y ora por mí. Ahora, una de las cosas que yo espero de verdad es que aprendas a ir a Dios y no dependas de ninguna persona para tener una relación con Dios. Y no me malinterpretes, me da mucho gusto cuando alguno de ustedes sinceramente y voluntariamente se acerca y me pide algún consejo o me pide que ore por alguno de ustedes. O sea, cuando eres tú, cuando de verdad quieres ser honesto y sincero, cuando no te mandó tu mamá y te dijo: dile a Dani que te ayude, ¿no? O sea, eso me da mucho gusto y es bueno pedir ayuda, pedir consejo, pedir oración, pero es bueno que puedas poner tu vida a la luz y que puedas pedir ayuda. Y yo estoy aquí para eso, para aconsejarte, para ayudarte, no para andar detrás de ti persiguiendo a ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal en tu vida, porque se supone que ya son jóvenes, entonces tienen que tomar responsabilidad de sus acciones. Y algo que me pasa mucho es que a veces los papás piensan que yo soy como, o sea, que esto es una escuela, que yo soy el director y que yo debo andar de atrás de ustedes, ¿no? Y entonces ya nada más les falta preguntarme al final: ¿y cómo se portó, no? ¿Cómo se portó Jaimito? Y yo: déjalo, ya, ese a veces es el problema, que no lo deja ser ya un joven y que tome responsabilidad. Ahora, eso también es otro problema, porque a veces en esta edad, ¿no? Como antes de que ya empieces a hacer tu vida y te vayas de casa, cuando te conviene eres joven o grande, y cuando te conviene eres todavía niño para algunas cosas. Y no, o sea, esta etapa es para que tomes responsabilidad en tu vida, para que realmente ya camines hacia adelante. Y una de las cosas que yo estoy haciendo aquí es sembrando en ustedes quién es Dios. Eso, y quién es Dios y quién es Dios, y hablando de Él, y espero que a su tiempo dé fruto. Para que el día que estés necesitado, para que el día que realmente no puedas más, no vengas a pedirme ayuda a mí, aunque yo te puedo ayudar orando, pero realmente quien te puede ayudar es Dios, para que dependas de Dios. Mi deseo es que escuches lo que estoy enseñando y puedas en el momento de dificultad correr a Dios, porque Él realmente es el único que puede ayudarte. Entonces aquí, más que un ora por mí, es: yo no quiero tener nada que ver con tu Dios. Tú ayúdame para que Dios me deje tranquilo. Entonces esto que está diciendo: oren por mí para que Dios quite las ranas, es oren ustedes. O sea, Él podría venir y decir: Dios, perdóname, quita las ranas de aquí, y decirle a Moisés y a Aarón: ayúdeme porque ya no puedo más. O sea, que Dios me perdone. ¿Cómo le hago? Pero no, realmente esta actitud es de: yo no quiero tener nada que ver con Dios. Ustedes ayúdenme, que Dios me deje tranquilo. Y a veces podrías tomar una actitud así, como de: o sea, sí sé que las cosas están mal, pero yo no quiero venir a Dios. Yo no quiero venir y reconocer, o sea, nada más quiero que me deje tranquilo. Ahora, otra de las cosas que dice: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y fíjate lo que dice: y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Entonces él dice: los voy a dejar ir. Y
Cuando tú cambias algo o dices que vas a cambiar algo en tu vida que está mal, no solo cuenta el que lo hagas, que se supone que eso deberías hacer. Si hay algo que está mal en tu vida, deberías cambiarlo, pero no solamente cuenta que lo hagas, sino el por qué lo haces y para qué lo haces. Un ejemplo es, un borracho puede dejar de tomar. Estos programas de Alcohólicos Anónimos y 12 Pasos funcionan. Hay mucha gente que se ha rehabilitado de dejar de tomar sin Dios. Con un programa como este ya ha cambiado hábitos. Esas son cosas que puedes hacer sin Dios. El problema real es que no se resuelve el problema. Porque el problema no nació ahí, no nace en que le guste la bebida, nace en que hay orgullo en su corazón, como para no cuidar de los demás, y eso se va a mostrar al mundo de otra manera. A lo mejor ya no a través de las borracheras, pero seguramente eso que está en el corazón mal se va a mostrar al mundo de otra manera. El problema entonces no se arregla simplemente cambiando una conducta, sino rindiendo tu vida a Dios. Y por supuesto cambiando una conducta por Dios. Y no nada más porque esa conducta me hace daño a mí. Entonces Faraón dice, ya voy a dejar ir a tu pueblo. Y pon tú que lo hubiera hecho. Y es más, ya te sabes la historia, un día lo va a dejar ir. Pero de nada te sirve si no reconoces a Dios. Lo correcto hubiera sido que Faraón dijera, voy a dejar ir a tu pueblo y me voy a arrepentir y me voy a rendir delante de Dios. Ahora, y aquí viene lo más claro. Porque entonces Faraón ve las consecuencias, no rinde su vida a Dios, pero estas consecuencias de nuestros pecados a veces nos inundan y nos hacen sentir así como las ranas alrededor de nosotros y pensamos, ok, la solución está en obedecer a Dios. Y aunque lo que queremos hacer está bien, otra vez lo que más importa es el por qué lo hacemos. Tú puedes cambiar hábitos en tu vida, pero no puedes cambiar tu corazón. Ese solamente lo puede cambiar Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que esto no es un cambio o un arrepentimiento verdadero? Porque mira lo que pasa en el versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente quede en el río. Pregunta eso, a ver, ¿cuándo quieres que se quiten las ranas? ¿Cuándo oro por ti? ¿Cuándo quieres cambiar? ¿Cuándo quieres dar vuelta? ¿Cuándo quieres dejar eso? ¿Cuál sería la respuesta obvia? Pues ya, de una vez me rindo ante Dios, de una vez saco mi bandera blanca, de una vez, que me perdone, que me ayude, que quite todo esto de mi vida. Pero ve la respuesta de Faraón. Versículo 10, y él dijo, mañana. ¿Te das cuenta lo irracional que suena? Faraón quería que desaparecieran las consecuencias, pero estaba dispuesto a seguir conviviendo con la suciedad una noche más. Y has escuchado este dicho, a lo mejor tus papás te lo dicen todo el tiempo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es como el que quiere hacer dieta, pero dice, bueno, mañana empiezo, pero hoy me voy a despedir con unos taquitos al pastor, ¿no? Y voy a comer bien rico y ya es lo último, ya es la despedida. Normalmente estas personas son las que jamás bajan de peso. Porque esa actitud de una noche más refleja que aunque las consecuencias te parecen repugnantes, no estás dispuesto a cambiar tu actitud ni tu vida. Dios está dando oportunidad a Faraón y a su pueblo, a Egipto, para que vengan a Él, para que le conozcan, para que se arrepienta. Y nadie en este mundo se irá de este mundo sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse.
Cada plaga, vamos a ver que es un golpe en ese corazón del faraón que es de piedra, pero también es una oportunidad. Si tienes un corazón endurecido y ya te has vuelto cínico, y eso pasa, O sea, yo tuve etapas en mi vida así donde sí estaba en la iglesia, sí hasta servía en la iglesia, pero con un corazón endurecido y ya cínico, donde ya vienes solo porque pues, te obligan y tienes que venir o no quieres que te quiten de servir y no te interesa escuchar a Dios. Dios va a tener que golpear ese duro corazón con situaciones para que vengas a Él y te arrepientas. Y tienes que saber que aún eso es misericordia, porque no está dispuesto a dejarte como estás. Entonces, ¿qué vemos que pasa con Faraón? Que realmente esto no es un arrepentimiento. Velo otra vez. Versículo 8 y 9 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Eso no es arrepentimiento genuino. Realmente Faraón no está dispuesto. Y hace varios años, una vez vino un chico a mí, angustiado y preocupado. Ya no viene, para que no te preguntes quién será. Y vino a mí angustiado y preocupado y me dijo así que había tenido relaciones con una chica y él sabía que estaba mal. Pero la razón por la que vino no era tanto por eso, sino que ahora estaba él desesperado porque al parecer le estaban saliendo algunas marcas en la piel. Se metió a internet y vio los tipos de enfermedades de transmisión sexual y pensó que tenía una. Dice que tenía muchos días sin dormir por la angustia, por la desesperación, por el miedo. Y quería que orara para que Dios lo perdonara y Dios le quitara eso. Oré por él, pero con el tiempo vi que su preocupación no era el haberle fallado a Dios, sino solamente las consecuencias de eso. Cuando vio que lo que le pasó o no era tan grave o que no era nada, nunca más volvió a la iglesia. De la misma manera, Faraón, al ver que sus consecuencias van a ser quitadas, no se arrepintió ante Dios, sino vamos a ver que se arrepiente de obedecer a Dios. Porque mira lo que pasa ahí, versículo 10, y él dijo: mañana, y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Dios, que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es la misma forma en que actuamos muchas veces, donde ya parece ser que no hay consecuencias, entonces puedo seguir mi vida sin Dios, sin reconocer a Dios, sin venir a Él, sin rendirme. ¿Y qué pasa con eso? Es que tu corazón se endurece cada vez más y se vuelve un juego muy peligroso. Y a veces, como Faraón, tú crees que puedes jugar con Dios, pero tienes que saber que Dios no está jugando, y si jugaran, Él ganaría.
Dios no está jugando, Él está intentando salvar. Y todo esto va a ser acumulado en su contra, en contra de Faraón. El que no veas las consecuencias de tus actos inmediatamente, no quiere decir que un día no te alcancen y te den un golpe de realidad. ¿Qué esperas para rendirte a Dios? ¿Qué esperas para dejar de jugar con Él? ¿Por qué no decides hoy, sin no pasar ni una noche más como estás, sino rendirte a Dios? Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Fíjate, en esta tercera plaga, Dios ya no avisa a Faraón. En las dos primeras, vayan y díganle a Faraón que deje ir a mi pueblo, y si no lo deja ir, voy a traer esto a su vida. Le está dando la oportunidad antes de, y entonces cuando viene la plaga y Faraón no se arrepiente, entonces ok, otra vez, y ahí va otra vez la de las ranas. Pero en esta tercera, Faraón se ha vuelto cínico. Ya hasta promete hacerlo y no lo hace. Y endurece su corazón aún más, y Dios ya no le da ni siquiera oportunidad, ni le da aviso, sino nada más les dice: hagan esto. Ahora ve cuál es la tercera plaga, es de piojos. ¿Alguna vez tuviste piojos? No levantes tu mano, porque te van a decir el piojoso. Pero así, sin previo aviso, llega esta plaga. Ahorita vamos a hablar más de los piojos. Ya hasta te va a empezar a dar picazón en la cabeza. Y iba a poner un video de piojos, pero dije no, porque van a salir todos aquí pensando que tienen piojos. Faraón se sentía muy seguro por haber librado las otras dos, con esa falsa promesa de dejarlos ir. Y a veces Dios actúa de maneras inesperadas. Cuando piensas que todo está bien en tu vida, no, pues ya la he librado. No ha pasado nada mayores. Mis papás no se han enterado. Pero en medio de eso Dios hace algo para llamar tu atención. Y otra vez Dios te está advirtiendo una y otra vez. Cuando ya has decidido cerrar tus oídos. Ahora, ¿qué representan los piojos? Esta plaga pudo haber sido un ataque en contra de Set, que era el dios del desierto, porque dice que del polvo. También pudo haber estado dirigida contra el sacerdocio egipcio, porque los sacerdotes se enorgullecían de su pureza y lo mostraban por medio de lavamientos, se rasuraban frecuentemente. Por eso cuando escuchas hablar de los egipcios, normalmente los ves pelones. Y vestimentas de lino fino. Y aquí el Señor contaminó a todo con piojos, con estos insectos molestos, que son repugnantes también. Y estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que vi piojos? Y en una ocasión llegó a la casa de mi mamá, yo fui a visitarla, familia de lejos, y traían una niña. Y Alex estaba ahí y me dice: oye, la niña tiene piojos. Y yo: ay, estás exagerando, tiene piojos. No, seguramente viste otra cosa, tiene piojos. Y entonces voy y eran unos piojos grandísimos, así, y cuando le hacen así se empiezan a salir de la cabeza y así, y entonces mi hermana pues agarró y a ver, y entonces ya le dije y ella empezó. Creo que tienen hasta un peine especial para piojos, no sé por qué nunca he tenido, pero entonces empezó a ayudar a la niña, pero realmente es repugnante, o sea, ver los piojos. O sea, se le caían y hasta picazón te da así de verlos. No solamente es repugnante, es humillante. Si alguna vez tuviste piojos en la escuela, sabes.
Y Dios está haciendo todo esto otra vez por misericordia. ¿Cómo? ¿Los piojos por misericordia? Sí. Para que vean que en nada de lo que confía les puede ayudar y salvar. Dios está haciendo todo esto para liberar a su pueblo y para que cumplan el propósito de Dios para su vida. Versículo 17, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, al cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18, y los hechiceros, ahí van estos hechiceros, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y en esta ocasión, estos hechiceros no pueden hacer nada porque tienes que saber que el poder de Satanás es limitado. Él no es todopoderoso, pero Dios sí. Y ellos intentan con este poder que tenían y ven que no pasa nada. Y dicen, ¿cómo? No eran unos charlatanes, sí había un poder demoníaco que obraba en ellos. Y intentan y no lo pueden hacer. Pero versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Hasta los hechiceros pueden reconocer, y estos hombres pueden reconocer una verdad. Y decir, esto no es normal, esto es obra de Dios. Hay alguien por encima de mí. Pero ojo, tú puedes saber la verdad acerca de Dios, pero la verdad sirve de poco si no te rindes ante ella. Tú puedes saber, claro que sé que hay un Dios, que hay alguien tuvo que haber creado todo esto, pero ¿de qué sirve saber la verdad de que hay un Dios si no te rindes ante ese Dios? Ellos no estaban dispuestos a honrarle y a servirle. Simplemente son humillados y se dan cuenta. Pero Faraón está peor porque dice más, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, ni siquiera a sus propios hechiceros. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya ni siquiera tiene excusa porque los hechiceros ni siquiera pudieron replicar el milagro. Pero ¿qué ha pasado? Que cada vez que tú rechazas rendirte a Dios, es como si agregaras otra capa más a tu corazón y tu corazón se endurece cada vez más y más y más, hasta que tu corazón deja de sentir, deja de ser humano, deja de ser sensible a Dios. Se vuelve hasta irracional. O sea, lo que está haciendo Faraón es irracional. O sea, no te das cuenta que hay alguien que es más poderoso que tú, que puede traer en cualquier momento algo que te destruya. Y ni siquiera por eso estás dispuesto a reconocerle y rendirte a él. O sea, lo más racional sería para alguien, al ver que alguien es más poderoso, decir, ok, tregua, me rindo. O sea, ¿cómo llegamos a acuerdos de paz? Pero Faraón ya no es racional, ya simplemente ve esto, ve que sus hechiceros ni siquiera pueden replicarlo y aún así endurece su corazón. Ten cuidado con llevar una vida así. O sea, sí vienes, parece que todo bien, todo chill, pero la verdad es que estás lejos de Dios. La verdad es que Dios te está pidiendo algo, que dejes algo, que cambies algo. Y sigues diciendo, sí, ajá, ahorita, al ratito, y simplemente dejas pasar eso y parece que no pasa nada, pero tu corazón se va haciendo duro. Y dejas de escuchar a Dios hasta que pueda ser muy tarde. Cuando lleguemos a lo último que Dios hace, a la 10ª plaga, muchos de ustedes se van a espantar y se van a escandalizar de Dios. O sea, ¿cómo Dios hizo eso? Pero nadie va a recordar toda la misericordia que Dios estuvo prolongando y prolongando y prolongando para Faraón. Y Faraón no quiso.
Mejor, si tienes un corazón endurecido, deja que hoy Dios derrita tu corazón con su amor y su misericordia. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, sino ven a Él. Reconócele, pero también ríndete. Deja que Dios sea Dios. Ríndete a Él. Ya, confiesa delante de Él. Y empieza de cero. Ahora tú puedes estar aquí y decir, bueno, la verdad yo ahorita tengo una buena relación con Dios, pero a lo mejor esto puede ser para la posteridad en tu vida. Que recuerdes lo que puede hacer el pecado, lo que puede hacer la necedad. Que sepas que no es necesario experimentar esto. No es necesario que Dios tenga que venir y una y otra vez, sino que seas con un oído dócil y un corazón sensible, puedas escucharlo enseguida y corregir lo que tienes que corregir en tu vida. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra y en medio de esto vemos un Dios que quiere hacer su obra con su pueblo y con sus hijos, y eso es lo que tú quieres hacer. Pero también vemos un Dios que no desprecia a nadie, sino que está revelándose al mundo como el Dios poderoso que es, pero también como el Dios misericordioso. Y Él lo que quiere, o sea, el plan de Dios era salvar a este pueblo, no solamente a Israel, sino también a Egipto y al faraón, y que el faraón pudiera venir y reconocer a Dios. Pero no quisieron. Y entonces si hay alguien aquí con un corazón endurecido, hoy pueda no tomar la actitud que tomó el faraón, sino rendirse ante ti de verdad. Reconocer su maldad, reconocer su pecado. Y no pasar una noche más, un día más con Él, sino hoy entregarlo aquí y empezar de nuevo. Que hoy tú sacudas, Señor, los corazones endurecidos y esa coraza y esa dureza se caiga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén.